Hola Fabio, nosotras somos el grupo 3 y pues vamos a hablar sobre la conferencia Habitar que dio Jean-Marc en la FIBO. Bueno, entonces, pues algo que a mí me pareció interesante fue que él empieza con la pregunta de qué es habitar el espacio de la Tierra. Entonces, él empieza a mencionar que habitar es orientarse en él. Es como la manera como en que el habitar la Tierra puede también desglosarse. Entonces, lo que él empieza a hablar es como, digamos, esas diferentes formas como de habitar y que pues es realmente habitar es más complejo que solo como que estar en un lugar o hacer parte de un lugar. Entonces empieza en el capítulo, menciona que el capítulo 1 empieza a hablar del cuidado de la vivienda. Entonces ahí es cuando empieza a contar como de qué significa ocupar la casa, que eso también es una forma de habitar, y que el espacio doméstico también, el hecho de que nosotros hagamos como las labores de cuidado, como por ejemplo que asear, que mantener como arreglado el hogar, eso también ya es una forma de habitar y ya es una forma como de pertenecer a ese lugar. Sí, de hecho, como llegaba a lo que tú dices, como que a mí, yo tenía cuando empezamos a leer el libro como un poco ese concepto de habitar, que yo decía como habitar es como ocupar, o sea, como simplemente estar. Y él más adelante dice como no habitar no es lo mismo que ocupar. Y cuando habla de los oficios domésticos, dice como que eso que tú decías de que habitar es cuidar. Y me recuerdo como una conversación que tuve con mi mamá, que cuando compré el libro yo también le pregunté a ella como qué es habitar para ella. Y ella me dice como que habitar no es solo estar, como lo es o era, porque siento que está cambiando un poco para mí, sino que también para ella es como ver por algo, como cuidar algo y transformarlo. Y me recordó lo que él decía, que él dice como que ese habitar es también considerar el cuidado de las cosas y es lo que permite que las cosas perduren en el tiempo. A mí algo que me pareció interesante fue la relación que hizo del aseo con la jardinería y él decía básicamente que estábamos hablando de lo mismo, de la conexión que tiene el ser humano cuando hace la jardinería y como cuando estiliza su espacio, es lo mismo que pasa con la casa cuando se cuida y que el gesto de cuidar la casa era precisamente lo que hablaba Sari, como hacer que el espacio perdure y es como una forma de manifestar ese habitar. Y otra frase que me parece interesante relacionada a lo que estamos hablando es que habitar es un gesto cotidiano para habitar el mundo y es la conexión precisamente que cuando alguien menciona habitar se relaciona directamente con el espacio, pero también asocia como el mundo y el contexto exterior. Sí, además también digamos que lo que él contaba de que habitar no solo es como de uno, sino que también es relación con otros y que digamos también está como esta relación de mundo exterior e interior y de cómo nos relacionamos con el otro y digamos, bueno, que habitar no solo es como estar en el lugar, digamos, en la vivienda, en nuestra vivienda, sino que también es, digamos, la relación que se tiene con los vecinos, de que uno los puede escuchar, uno puede saber lo que están haciendo y de eso mismo se trata como habitar. Sí, de hecho, ya que lo mencionan, también, digamos, como que ese habitar va muy ligado como a ese conjunto de gestos y actividades que van más allá de lo arquitectónico, ¿no? Entonces, digamos, por eso también era que lo que él mencionaba, que es muy importante para urbanistas, arquitectos, paisajistas, que conocer el territorio y conocer la historia del territorio, porque el hecho como de conocer el lugar, su historia, su memoria, hace que se pueda construir como en pro de ese, como en pro como de reivindicarse con el territorio y con lo que hace el territorio, porque también no se piensa como digamos en el otro, por ejemplo, cuando se está haciendo un lugar o cuando se está habitando. Y eso es lo que tú mencionabas, Mili, que es muy importante las relaciones y como no solamente el interior, sino como esas interrelaciones interior-exterior que también hay que tener en cuenta para el habitar. Entonces, como que todos esos factores, tanto culturales como historia, como sociales, son importantes que el arquitecto también se forme y tenga en cuenta al momento de actuar y con los gestos que haga en cada uno de los proyectos. Sí, igual, Incluso él decía, dale, bueno, dale. dale, que el paisaje no es lo físico, que es la dimensión de la experiencia y es como otra conceptualización que le da el habitar y va como en conjunto de todo lo que hablamos, es decir, un poco más allá, es como la experiencia en el mundo, pero también en el espacio, pero también en la vida, pero también en las relaciones.
Sí, y ahorita que Pau habla como de el adentro, como que me recuerda un poquito la parte en la que él habla sobre la respiración y cómo era como que en la respiración radica como el habitar, porque decía como que uno está constantemente invadido y sin esfuerzo por el exterior y le vuelve como ese aire que uno proyecta. Y luego habla de dejarse como invadir más o menos por los sentimientos, como que el habitar también es algo mental y no solo es como un carácter físico y geográfico, sino que también es permitirse como estar con esas cosas que en realidad no son cosas, con los sentimientos, como los sentimientos o como él dice, como las casi cosas, y que están como también de alguna manera físicamente en todos los significados que tienen por ejemplo, él decía fotos u objetos que van más allá del objeto en sí, sino que tienen como esas no cosas que nos invaden a nosotros. Sí, de hecho, ya que mencionas lo del interior, algo que era muy importante era lo de la pandemia, que entonces que a él le decían como que su libro había quedado perfectamente para la pandemia, pero entonces él decía que no, que una cosa es habitar y ocupar y otra cosa es habitar y encerrarse. Entonces que el habitar no era interiorizar y quedarse solamente en eso, sino como en esa interrelación tanto interna como externa, y que por eso también era muy importante como que no solamente pensáramos como desde la escala pequeña, sino que como arquitectos lo viéramos en diferentes niveles. Entonces, que por ejemplo, a diferentes escalas, porque todas las escalas las habitamos, desde lo más pequeño hasta lo territorial lo habitamos. Y que otra cosa, en cuanto a lo del interior y que también habla parte de los recuerdos y los sentimientos, es que nosotros, como que dentro del lugar que habitamos, como que no solamente habitamos un lugar por lo geográfico, sino que también hay muchas cosas que nos definen como lo es el idioma. O sea, que el idioma también es parte de habitar el lugar. Entonces, como que hay que también tener en cuenta como esas perspectivas y como esos aspectos para poder habitar un lugar. Sí, y digamos que también con lo que mencionaba Sara, del movimiento y digamos como de esta parte de habitar en movimiento, y un ejemplo que él ponía muy importante era como el barco que pues puede anclarse en un lugar, pero digamos también partir y anclarse en otro. Entonces digamos como que también está esa idea de que habitar no solamente es un espacio físico o solo un punto, sino que también se puede convertir como en varios y se puede mover. Sí, totalmente. Y otra cosa súper importante es que no realmente habitar no es solamente como, que me pareció algo muy bonito y es que habitar no es solamente no tiene que ser un espacio exactamente, que digamos, por ejemplo, lo que él mencionaba, el ejemplo de la niña que habita en el hombro de su abuelo. Entonces, como que el hecho de que la niña como que también, como que tuviera ese espacio donde también comparte sentimientos, todo eso, como el hombro de su abuelo, eso también para ella ya es habitar el lugar. Entonces también eso me parece muy importante porque siempre lo ligamos como a un espacio exactamente, pero que también se puede ver de distintas formas el hecho de la palabra habitar, al igual que lo que mencionaba el cuidado. El cuidado se puede ver desde diferentes perspectivas y eso también hace parte del habitar. Y también la asociación a que el movimiento no, como que no nos desliga de un lugar, sino que también podemos desligarnos del lugar para precisamente habitar otros espacios y no, eh, no se necesita estar en un lugar para conectarse con él para siempre, sino que precisamente es una relación de movimiento. Entonces, como otra perspectiva que él planteaba del movimiento. ¿Listo? Listo, listo.